Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Después de mucho pensarlo, eh, he decidido compartir con ustedes algunas palabras y reflexiones referidas a esta situación eh, en la que ojalá todos y todas hayamos podido tener un tiempito para pensar, para detenernos a pensar eh, en vías de que no es cualquier acontecimiento político eh, y, que, y que es necesario asumir eh, como una acción que de alguna manera está enviando un mensaje que hay que asumir de manera responsable y compartida y colectiva, porque de alguna manera este acontecimiento internacional es un fenómeno que se está dando en estas circunstancias históricas, por lo tanto, de alguna manera somos parte, ¿no? Todas somos partes de esto que está sucediendo. Eh, por lo tanto, bueno, no voy a hablar, los que me conocen, las personas que me conocen saben que yo no milito en ningún partido político. Por lo tanto, voy a hablar desde una posición política con respecto a lo que entiendo en este momento de mi vida, de mi historia personal y profesional, eh, a lo que entiendo por democracia y también voy a hablar desde un lugar de lo que entiendo son las expectativas que tenía con respecto al presente y al futuro de la humanidad, unas expectativas que lamentablemente eh, han ido cambiando, sobre todo cuando emergen estas situaciones que hablan por sí mismas y nos muestran que estamos a un paso de tener regresiones que son tristísimas y que tanto el derecho internacional como las instituciones internacionales, eh, que a su vez fueron creadas en un momento histórico también eh, con expectativas de cuidar las soberanías de los pueblos, de las naciones, no están funcionando. Hay acontecimientos como el sucedido entre Venezuela y Estados Unidos, eh, dejan claramente en evidencia de que hay algo que no está funcionando o está funcionando muy mal o está funcionando bien a los intereses del poder, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que... me parece que la peor opción es el silencio. Entonces no voy a cuidar demasiado la estética de este video, no me interesa de hecho la estética de este video. Lo que sí me interesa es compartir con ustedes reflexiones que no tienen aspiraciones ni de verdad, ni que fueran, ni que sean asumidas por ustedes como creíbles. Eh, para nada, pero sí al menos que aporta la posibilidad de discutir, como les decía anteriormente, de discutir, de pensar, eh, que esto tiene que ver con todos y con todas. No es la situación entre Estados Unidos y Venezuela, es la situación del mundo, de la humanidad, de las personas y de quienes eh, sostenemos cierta esperanza de que otras formas de relacionarnos son posibles, además de ser necesarias, son posibles. Y me parece que eh, este mensaje al menos habilita a sentirnos preocupados. Este mensaje internacional de esta acción militar
de Estados Unidos en Venezuela, al menos habilita a sentirnos eh, conmovidos, a sentirnos preocupados, eh, a sentirnos interpelados. Y bueno, entonces a partir de este sentimiento es que surgen esta decisión de compartir con ustedes algunas palabras. Y como les dije, no tienen expectativas de ser eh, escuchadas con aires de verdad, ni mucho menos, porque no tengo ni el conocimiento ni la autoridad eh, como para poder eh, realizar un análisis que permita tener esas aspiraciones, pero sí lo hago, como les decía, desde un lugar de responsabilidad ciudadana. Es un lugar que todos y todas debemos aspirar, tener y sostener, conquistar, ¿no? Es decir, el lugar de ciudadano, de responsabilidad ciudadana es un lugar que se conquista. Y se conquista pensando, ¿no? Y se conquista no teniendo miedo. Y se conquista diciendo, tratando de encontrar las formas para decir. ¿Ah? Tratando de encontrar las formas para decir. Bueno, y este pequeño texto que estuve escribiendo, justamente, y que voy a compartir con ustedes en este intercambio, eh, justamente lo titulé Lo inadmisible, el miedo y la dignidad. Porque entiendo que en estas acciones, en este suceso, en este acontecimiento entre Estados Unidos y Venezuela, eh, estas categorías están claramente visibles, ¿no? Inadmisible, el miedo y la dignidad. Eh, y hay situaciones que no deberían necesitar demasiada explicación, ¿no? Es decir, situaciones que apenas son nombradas deberían generar un rechazo inmediato. Y sin embargo, hoy, esto es lo que no quiero que me pase, ¿no? Es decir, y lo que no quiero que nos pase como sociedad, como personas, como humanos, de ir perdiendo esa sensibilidad ciudadana de no admitir lo inadmisible, ¿no? Entonces, hoy asistimos, desde mi punto de vista, eh, a una escena que, aún siendo inaudita, parece avanzar con una inquietante normalidad, ¿no? Sí. Que un país decida intervenir en otro país, capturar a su presidente eh, y llevarlo y someterlo a juicio, ¿no? Es decir, eh, parece ser eh, al menos algo que, ¿no? Es decir, algo que nos debería inquietar, pero que estamos asumiendo con cierta normalidad, de alguna forma, ¿no? Eh, imaginemos esto, ¿no? Sin poner nombres, imaginemos un mundo en el que un país decide capturar al presidente de otro país, llevárselo por la fuerza y someterlo a juicio bajo su propio criterio. Imagínense esa situación, no importa nombres. Un mundo en el que esa acción se justifica en cualquier nombre, ¿no? Pero en nombre de la democracia, del bien común o de una supuesta lucha contra el narcotráfico. En este escenario, eh, podemos hablar a títulos personales que el presidente capturado es Nicolás Maduro y quien ordena y ejecuta esa captura es Donald Trump, actuando de manera unilateral, sin consenso internacional y sin consenso nacional también. Está bueno aclararlo, ¿no? Que no es, las acciones de Trump no fueron apoyadas a nivel interno tampoco, sin un debido proceso, sin respeto por los principios básicos del derecho internacional.
Y antes de continuar, me gustaría hacer una aclaración que la considero fundamental y que me tranquiliza, ¿no? Es decir, yo hablo desde este escenario, desde un lugar de profundo respeto hacia el pueblo venezolano, y tampoco quiero banalizar la expresión de pueblo hacia las personas, hacia los venezolanos, las venezolanas que, este, hacia quienes viven hoy en Venezuela, eh, y también hacia quienes se han visto obligados a abandonarla, ¿no? Eh, a irse de Venezuela. Vemos que el número de venezolanos que están por el mundo es un número altísimo. Entonces, hablo con profundo respeto hacia los venezolanos y venezolanas eh, que, que obviamente están viviendo esta situación de una manera en que yo no puedo vivirla ni interpretarla. Justamente por eso, por ese respeto, quiero ser claro. No puedo ni pretendo hablar en nombre de ningún venezolano o venezolana. No vivo en Venezuela, no atravieso su cotidianeidad, no experimento en carne propia sus consecuencias. O sea que me alejo de tomar voz por algo que no podría de ninguna manera acercarme a, a poder hacer. Eh, por eso en este video, en este intercambio, no voy a referirme ni a la situación concreta de la población, no puedo, ni a sus condiciones sociales o económicas, ni tampoco, algo que quiero también dejar en claro, a la legitimidad o ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Existen denuncias y sospechas de fraude electoral con respecto a la autoridad política de Nicolás Maduro, pero no tengo los elementos ni la autoridad para confirmarlas o refutarlas. Y precisamente ahí aparece un punto clave. Si hubo irregularidades, me parece que es interesante poder ponerlo de manera explícita. Los organismos internacionales creados para auditar procesos democráticos debieron actuar con la institucionalidad que les corresponde. Lo que no es aceptable, y en este preciso instante sí quiero ser bien enfático, bajo ninguna circunstancia es que esa inacción se resuelva mediante una intervención militar unilateral. Dicho esto, vuelvo a lo central. Esta acción militar unilateral es inadmisible, impermitible e insoportable. Porque no estamos hablando solo de soberanía política, estamos hablando de algo aún más profundo, que es la dignidad política y democrática. La dignidad de los pueblos para decidir su propio destino, la dignidad de pensar, de elegir, incluso equivocarse sin ser sometidos por la fuerza. Y esta dignidad que también la quiero para mí, es decir, ¿no? Para mí, para mis hijos, para cualquier humano, cualquier persona que habita este planeta. Cuando un país se arroga el derecho de capturar al presidente de otro país, no solo viola el derecho internacional, viola la dignidad política de un pueblo entero. El mensaje es claro, ¿no? Me parece que es claro, es aberrante y a mi entender es atroz. El mensaje de esta acción de Trump en Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, es: la ley no es igual para todos, y el poder militar en este caso es el que decide, que obviamente es un poder militar, es un poder político y es un poder económico.
Y es un poder, si lo pudiera decir en este orden, es un poder económico, es un poder político y es un poder militar. Y ese mensaje no es local ni regional, es un mensaje global. Más grave aún es escuchar en este escenario que el propio Trump anuncie que se hará cargo de la transición que permanecerá en el país hasta que haya un nuevo gobierno definido bajo sus propios términos. Por lo tanto, su idea de democracia, su idea de orden y su idea de futuro. Esto no es una transición democrática y pienso que es una ocupación política. ¿Ah? Es una ocupación política. Pero hay algo más grave que atraviesa todo esto y que muchas veces no se nombra con claridad, y es el miedo, ¿no? Hay un miedo latente, persistente, absolutamente preocupante, el miedo que se expresa en el silencio, en la falta de pronunciamientos, en la tibieza de los líderes políticos, de organismos internacionales que nos representan, y de grandes medios de comunicación, ¿no? Es decir, hay un miedo y una especie de aprobación de este tipo de acciones por parte eh, de un liderazgo militar violento. Esto no es solo un acto militar violento, es también una amenaza global. Es una amenaza global explícita y sistemática, dirigida no solamente a Venezuela, sino a distintos países y dirigentes, especialmente en América Latina. Y ese miedo al poder militar, a la represalia, a la fuerza, produce algo profundamente peligroso, que es la no palabra. La no palabra. El no decir, el no nombrar lo que es claramente inadmisible, ¿no? El miedo que además parece de otro tiempo, ¿no? Parece de otro tiempo. Parece que era un miedo que conocíamos en el relato únicamente, que conocíamos en el relato de la historia, ¿no? Un miedo que creíamos superado, pero que reaparece en este caso cuando un líder demuestra que no le pesa amenazar, no le pesa invadir, no le pesa capturar y decidir sobre el destino de otros pueblos. En este punto no puedo dejar de pensar en Hannah Arendt, ¿no? Y en esta idea de la banalidad del mal. De verdad, invito a escuchar la conferencia de Trump en el post captura de Maduro, y es aberrante. Es una banalidad del uso del discurso del poder militar que entristece. Únicamente entristece cualquier expectativa de alguien que pudiera utilizar todo ese poder en favor de lo humano. Entonces es imposible no hacer esa asociación con hechos aberrantes que como humanidad ya hemos atravesado, ¿no? Y recordar a Hannah Arendt es recordar todo lo que tiene que ver con lo sucedido en términos del discurso, ideología y práctica nazi, ¿no? Bueno, este momento en que actos profundamente violentos dejan de parecernos excepcionales, ¿no? Y comienzan a ejecutarse como si fueran simples procedimientos.
Fíjense en ese discurso post captura, Trump dice que quedé fascinado con las imágenes, ¿no? Como que fuera un procedimiento fascinado con las imágenes de la eh, de la precisión quirúrgica de su ejército, ¿no? Y lo dice así abiertamente en conferencia, como que estuviera celebrando, como que fuera posible de ser celebrado un acto de este tipo, como si no implicaran vidas, ¿no? Dignidades y pueblos enteros. Tampoco puedo dejar de recordar a Eduardo Galeano cuando señala que ningún país invade diciendo la verdad. Siempre hay una justificación, siempre hay un discurso noble. Nunca se habla de saqueo, de control, de dominación. Y aquí aparece otra dimensión imposible de ignorar, ¿no? Los intereses económicos y estratégicos. Venezuela no es solo un país atravesado por una crisis política, es también un país con enormes reservas de petróleo y con minerales estratégicos clave para el desarrollo tecnológico del mundo actual. La historia nos ha enseñado, o al menos eso creíamos, ¿no? Que las intervenciones rara vez son solo morales, que detrás del discurso de libertad, de democracia, muchas veces hay control de recursos, expansión de poder y dominación geopolítica. Lo más inquietante de todo esto es la sensación de retroceso histórico, eh, como si no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Como si volviéramos a una lógica imperial donde la fuerza militar define quién gobierna y quién no. Y entonces la pregunta ya no es solo qué pasa con Venezuela, la pregunta es qué tipo de humanidad estamos construyendo si aceptamos esto. ¿Qué futuro es posible si normalizamos que un líder decida por sí solo el destino de otro país? ¿Dónde queda la democracia si se impone por la fuerza? Eh, es imposible el silencio, es imposible el silencio. Y este video no es una defensa a un gobierno, ¿no? Es una defensa a los límites, ¿no? A lo que estamos permitiendo. De estas líneas no deberían cruzarse jamás bajo ninguna justificación, porque eh, este día, estos días, estamos aceptando lo inadmisible, el día en que el miedo nos quita la palabra, este día, estos días, el problema ya no es un presidente capturado, y acá quiero ser muy enfático, acá el problema, cuando admitimos esto, lo inadmisible, el problema somos todos como humanidad. Porque cuando el miedo nos quita la palabra, cuando el miedo nos quita la palabra, la fuerza se impone sobre el derecho, como lo está haciendo, como se está haciendo en este momento, y el poder decide por encima de los pueblos. Lo que no se pierde es solo un país, ¿no? Lo que no se pierde es solo un país. Se erosiona la dignidad humana y se abre la puerta a que lo inadmisible vuelva a repetirse como si fuera normal, ¿no? La cuestión es, mi preocupación grandísima no es solamente por este presente, sino por el futuro. ¿Qué estamos legando? ¿Qué estamos perdiendo en términos de dignidad para nuestras generaciones futuras? Ponemos muy en riesgo eh, los actos humanos del pensar, del sentir y del poder cambiar,
¿no? De poder hacer posible aspiraciones que tengan que ver con una salud de la dignidad de lo humano. Bueno, espero no haber este, no haber no haberles aburrido, pero de verdad me parece que todas, vuelvo al inicio, recupero algo del inicio, me parece que todas y todos, no importa desde el lugar que estemos, deberíamos sentirnos llamados a pensar sobre esto que está sucediendo, que nos está sucediendo y que va a tener consecuencias no solamente de presente, sino de futuro. ¿Ah? Bueno, un abrazo grande, que estén muy bien.